Qué bendición pues verlas ya un grupo bonito. En este día damos gracias al Señor porque su misericordia seguimos disfrutando de esta grande bendición de saber que sus misericordias son ilimitadas para nosotros, para aquellos que le amamos al Señor, ¿verdad? Y lo buscamos de todo corazón. Le damos la bienvenida a cada uno a este estudio de la palabra de Dios y damos gracias porque ya vamos adentro del libro de Nehemías. Poquito falta ya para que cerremos este libro. Gracias al Señor por eso. Y lo hemos disfrutado. Yo pienso que al igual que ustedes, pues yo lo he disfrutado muchísimo. Lo he disfrutado, he sido edificada por el Señor en el estudio de estos libros de Esdras y Nehemías, como el Señor nos ha llevado en un crecimiento, nos ha llevado ahí sí, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria. ¿Verdad? Gracias al Señor porque su palabra en todo tiempo es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para llevarnos a esa fructificación que el Señor anhela para cada uno de nosotros. Bueno, ya hemos dado gracias al Señor por este día y por este tiempo, ya lo pusimos en las manos del Señor. Hoy vamos a continuar. Hemos estado viendo la preparación para la dedicación del muro. Ya vimos en las semanas anteriores, vimos la dedicación. Vimos la semana pasada la purificación, las 2 semanas pasadas vimos la purificación tanto de los levitas, tanto de los sacerdotes como del muro y de las puertas. Pues hoy vamos a empezar ya a hablar cómo se hizo la celebración, la dedicación del muro. Hoy vamos a hablar sobre la victoria de Cristo y de su iglesia. Recordemos, Esdras y Nehemías es una figura de la restauración de la iglesia de Cristo y de cada persona individual, empezando por el templo. La restauración que hubo en el templo habla de la restauración individual de cada uno de nosotros. Luego también en Esdras vimos la restauración de las familias que componen el pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando Esdras vino con la reprensión y a cancelar y a sacar las mezclas que habían en medio del pueblo para purificar las familias. Y en Nehemías, pues el libro de Nehemías nos habla y nos enseña sobre la edificación de los muros y de las puertas de Jerusalén, que es la iglesia de Cristo, y la restauración tanto de la vida espiritual de la iglesia como un cuerpo, y de la autoridad que Dios le da a la iglesia. Una vez que los muros fueron restaurados y las puertas levantadas con sus cerrojos, vemos cómo el pueblo de Dios recobró esa autoridad, recobró esa identidad de pueblo y de ciudad que Jerusalén había perdido, y que estaba ahí sí que estaba a expensas del enemigo, de los enemigos que quisieran entrar. Pero ahora Jerusalén estaba mandando un mensaje a sus enemigos. Les estaba diciendo: ahora nuestro Dios nos ha restaurado, nuestro Dios ha cumplido sus promesas, sus profecías han sido cumplidas, y ahora Jerusalén puede ser lo que fue antes, ¿verdad? Pues si buscamos a Dios, vemos entonces la obra exitosa que Dios hizo a través de su siervo Nehemías, y que hace ahora, que está haciendo en nosotros, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos cómo hay una sombra preciosa de Nehemías ahí con el Espíritu Santo. Nehemías fue el encargado en aquel tiempo de dirigir la dirección de la edificación de los muros y las puertas. Ahora es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra preciosa en la iglesia. Pues hoy llegó el día de la dedicación del muro. Las preparaciones ya estaban listas, y vemos pues que la dedicación del muro habla de la victoria de Cristo y de su iglesia, de su amada iglesia. Y vamos a irnos a Nehemías capítulo 12, verso 31. Las semanas pasadas estuvimos en el verso 30 de Nehemías. Pues hoy vamos a continuar
con el verso 31, ¿verdad? Entonces ya es lo que Nehemías hizo para la dedicación del templo. Dice la palabra de Dios así. Hice luego subir, dice, a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueran en procesión, el uno a la derecha del muro hacia la puerta del muladar. Vamos a ver ahí. Dice que Nehemías hizo 2 muros. Nehemías afirma, que él organizó personalmente los coros que iban a llevar en procesión la alabanza y la dedicación de este muro. Yo creo que el hecho de que Nehemías subiera a los muros, recordemos que los muros eran aproximadamente de un ancho de 3 metros, o sea, estamos hablando de un espacio bastante amplio. Los muros eran muy gruesos. Es impresionante cómo en 59 días fue terminada esa restauración de los muros. Eso fue impresionante, que cuando Dios ha determinado hacer una restauración, el tiempo de Dios es perfecto, aunque a nosotros nos parezca corto o nos parezca largo, ¿verdad? Pero Dios es el que determina el tiempo. En este caso, 59 días fueron suficientes. Dice la palabra, fueron suficientes para edificar el muro, ¿verdad? Dice que fue terminado el muro. Vamos en 52 días, miren, esto lo dice en Nehemías 6:15, fue terminado pues el muro, dice el 25 del mes de Elul, en 52 días. Un tiempo récord para restaurar una ciudad, unos muros del calibre de los como eran los muros de Jerusalén y las puertas. Fue un hecho extraordinario, y a pesar, eso sí, imagínense cómo Dios en 52 días hizo que este pueblo restaurara. Y qué lindo es eso, porque cuando cada quien toma su lugar en el reino de Dios, la edificación y la restauración se hace en el tiempo correcto. Por eso es la importancia de que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar en el reino de Dios y busquemos hacer la obra de Dios, porque vemos cómo en el capítulo 3 de Nehemías cada grupo se encargó, fue una redistribución, una organización exitosa de Nehemías, cómo organizó al pueblo de tal manera que cada quien agarró su lugar para edificar, y en 52 días, a pesar de la presión del enemigo, porque vimos en los capítulos 4 y 5 cómo el enemigo estuvo presionando para hacerlo desistir. Gracias a Dios, Nehemías fue un líder extraordinario que no se dejó amedrentar del enemigo, sino que no lo pudieron detener. Y mientras, algo tan impresionante es esto, que cuando dice la palabra que mientras ellos edificaban, con una mano sostenían su espada o su lanza, su arma, y con la otra mano edificaban. Es algo precioso ver esto y una enseñanza para nosotros. No podemos dejar de actuar, no podemos dejar de edificar y no podemos dejar de estar velando y orando en todo tiempo, estando, siempre listos para cualquier ataque del enemigo, estar armados. Fíjense que dice la palabra, ya lo estudiamos eso, pero qué lindo es recordar y saber que este pueblo dice que no se desvestía solo para bañarse, y ahí era el único momentito que se desarmaban para limpiarse, y entonces era un tiempo que dedicaban para limpiarse, pero mientras unos se limpiaban, otros seguían peleando. Entonces cada uno tomó su lugar y fue un equipo lindísimo, que si nosotros trabajáramos como iglesia de la misma manera, yo creo que el tiempo, apresuráramos más la venida del Señor Jesucristo. Aunque la fecha solo Dios lo sabe, el día y la hora. Jesús dijo, solo el Padre sabe el día y la hora. Bueno, Nehemías dice que él organizó 2 coros
para alabanza y para adoración mientras dedicaban este muro. Y dice que los hizo subir sobre el muro a estos dos coros. Uno iba por la derecha, otro iba por la izquierda. ¿Y cuál es la razón por la cual Nehemías hizo esto? Ellos le estaban diciendo a sus enemigos, era un testimonio para sus enemigos que vieran la obra de Dios, cómo Dios ya había terminado la obra en Jerusalén y que Dios había estado con ellos y estaba con ellos, y ahora ellos eran una nación, eran una ciudad libre, no eran accesibles al enemigo, que el enemigo no iba a entrar cuando él quisiera. Era un mensaje de identidad que le estaba mandando este pueblo a los enemigos vecinos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotras mientras edificamos y cuando disfrutamos de las victorias de Cristo sobre nuestra vida, yo creo que es para celebrar. Así como el pueblo de Israel celebró la victoria que ellos tuvieron en la restauración, no creo que nosotros deberíamos de celebrar cada victoria que obtenemos espiritualmente. Deberíamos de disfrutar, mantenernos en fiesta, en gozo, porque el Señor nos hace participantes de su victoria. Recordemos que como siempre Él es el que está peleando por nosotros, Él siempre está levantando bandera. La victoria es suya y a nosotros nos hace participantes de esas victorias. Dice entonces, volviendo acá, dice que el primer grupo, el primer coro fue dirigido por los príncipes de Judá y el sacerdote Esdras. Dice que caminó hacia la derecha, hacia la puerta del muladar, como haciendo un recordatorio que Dios tuvo que sacar la basura que había dentro, toda la concupiscencia de nuestra alma, edificar el muro y ahora poder subir a las alturas. Vemos pues cómo empezó este primer grupo. Les voy a enseñar aquí la imagen. Aquí lo tenemos bajito, pero quiero que lo vean ya para que ustedes se ubiquen. Se ubiquen exactamente dónde salió el primer grupo. Aquí les puse una imagen. Espero que lo estén viendo. Esa era la ciudad. Esa era la ciudad. Ellos empezaron desde aquí, a la derecha, por la puerta del muladar. Vamos a ir viendo el recorrido que ellos hicieron. Por la puerta de... Oh, Señor. Me fui otra vez. Siempre pasa. Padre Dios, toma el control de estas redes, Señor. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Wow! Me fui bastante. Me fui bastante. Bueno. Bueno, solo estaba haciendo... Sí, estaba haciendo una remembranza de cómo fue tan impresionante esa obra que el Señor hizo de edificación en 52 días, ¿verdad? De cómo el Señor permitió la edificación. ¿Sigo escuchándome entrecortado, hermanos? Bueno, pienso que tal vez no. ¿Ok? Ok, entonces les recordaba de que fue tan impresionante que en 52 días este pueblo terminara la obra de restauración, tomando en cuenta la opresión y la oposición que estaban teniendo contra el enemigo, al grado de que ellos estaban con una mano, tenían el arma y con la otra mano edificaban. Y dice la palabra de Dios que ellos no se quitaban sus ropas solo en el momento, ni se desarmaban solo en el momento de que ellos se lavaban y eran limpiados. Y esto nos enseña también, ¿verdad? Que el Señor, que en nuestro trabajo, solo en el momento de que nosotros nos arrodillamos al Señor y permitimos la limpieza
limpieza nuestra por medio del Espíritu Santo. Es el momento en que el Señor nos va quitando las vestiduras sucias y nos va vistiendo con nuevas, y nuevamente tomamos las armas del Espíritu y a seguir edificando. Pues tenemos que estar orando y velando y orando, como dice la palabra de Dios, para que la obra de restauración no se detenga, pero tampoco permitirle al enemigo que venga a nuestra vida y nos gane ventaja, ¿verdad? Es una obra preciosa, pero como cada uno tomó su lugar en el muro y en las puertas, y fue impresionante como Dios en 52 días permitió que ellos hicieran esta edificación. No cabe duda, como les decía, el liderazgo de Nehemías fue muy bueno, ¿verdad? Como les decía, que es figura del Espíritu Santo en nosotros. Es figura del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, vamos a tratar de seguir un poquito. Solo estaba haciendo la comparación de cómo Dios permitió la edificación de estos muros y les dio la victoria aún en contra de sus enemigos allí. No importó la opresión o la oposición del enemigo, ellos no desistieron, ¿verdad? Y con la dirección excelente de Nehemías, que les digo que es como figura del Espíritu Santo, que él está encargado ahora en este tiempo en la iglesia de la restauración de la iglesia. Pero vamos a seguir, les decía que nos vamos a ubicar otra vez en Nehemías capítulo 12, verso 31, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que el primer grupo fue dirigido por los príncipes de Judá y por el sacerdote Esdras. Dice que caminaron hacia la derecha, hacia la puerta del muladar, ¿verdad? Allí empezó este primer grupo hacia la derecha. Su meta era caminar hacia el oriente para llegar al templo, porque ahí fue el punto de reunión. Y es bien interesante ver cómo cada paso, mientras ellos hacían este recorrido sobre el muro, iban ellos haciendo remembranza de lo que significaba para ellos cada paso que iban, por donde iban caminando hacia la meta de reunión, que era el muro. Y esto también nos trae a nosotros una enseñanza, porque es de celebrar la victoria de Cristo en cada área que el Señor nos ha traído. Y este grupo empezó por la puerta del muladar y nos hace un recordatorio de cómo Dios sacó la basura que había dentro de nosotros, y en nuestro caso pues nos sigue sacando la basura. Nos recuerda que hay una puerta del muladar donde aún tenemos que irla abriendo y cerrando. Vamos a ir sacando la basura, porque es un proceso. La basura que una vez sacamos es echada fuera de la puerta del muladar, y esa puerta se mantiene con llave y con cerrojos para que no vuelva a entrar. Hay que tener un sumo cuidado con esta puerta del muladar, esta puerta espiritual en nuestra vida. Tenemos que mantenerla cerrada, así como el pueblo de Israel mantenía cerrada esta puerta. Una vez que ponían la basura en la entrada, la sacaban, la volvían a cerrar la puerta y le ponían candado y cerrojo. Y eso nos recuerda a nosotros de tener ese cuidado con esta puerta. Pero también en este momento, como estamos hablando de la dedicación del muro y la de victoria de Cristo, hemos de saber y entender nosotros que cada uno de nosotros, en el proceso de nuestra vida cristiana, Dios ha permitido esa limpieza en nosotros. No estamos como empezamos, ¿verdad? Sino que Dios ha sacado basura por esta puerta del muladar. Y es una victoria, como les decía yo. Hay que celebrar la obra de Cristo en nuestra vida, porque el Señor ha ido sacando la concupiscencia de nuestra alma.
y la ha sacado fuera, ¿verdad? El pecado, toda esa basura, toda esa suciedad que hasta había estado en nuestra alma, la ha ido sacando y aún todavía sigue sacando, porque nuestra vida aún no está completa, esta obra de restauración, pero va a llegar el momento como este pueblo que va a celebrar esa dedicación. Nosotros también vamos a celebrar la victoria completa de Cristo en nosotros. La victoria fue completa, pero nuestro proceso, vamos a celebrar un día como nuestro proceso ya ha sido terminado. Mientras tanto, vamos a ir celebrando en nuestra vida las victorias de Cristo. Y es que Él nos hace subir, así como Nehemías hizo subir al pueblo sobre el muro como testimonio a sus enemigos, a nosotros también el Señor nos levanta. Dice 2 Samuel 22:34, Él hace mis pies como de siervas y Él me sienta en alturas. Esto nos habla de que cuando el Señor nos hace subir a las alturas, nos hace reposar en Él, porque dice, me sienta en las alturas. Y qué lindo es reposar en Dios. Cuando habla de las alturas, está hablando de la voluntad de Dios, de la perspectiva de Dios. Cuando el Señor nos hace subir a sus alturas, nuestra perspectiva de la situación cambia. Cuando nosotros tenemos ojo de hormiga, nosotros todo lo vemos grande, creemos que no vamos a salir, pero cuando el Señor le permitimos al Señor sacar esa basura, Él nos hace subir a sus alturas y nos permite dar una vista de águila. La palabra dice que el águila lo ve todo desde arriba, desde las montañas, y entonces la visión cambia. La visión de las cosas es diferente para nuestra vida y entonces podemos reposar, porque dice, Él me sienta en las alturas. Habla de reposar en el Señor, a pesar de que nuestros ojos no vean la obra completa, a pesar de que estemos en medio del proceso, el Señor nos habla y nos dice que podemos reposar en Él, porque Él nos siente en sus alturas. Habacuc 3:19 nos habla del mismo texto, pero hace una pequeña diferencia. Jehová el Señor dice, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervas y me hará andar sobre mis alturas. Esto ya nos habla no solo de reposar, como decía Samuel, que nos hace sentar en las alturas, sino que aquí dice, nos hará andar en mis alturas. Significa que nosotros ya podemos celebrar, podemos bailar, podemos disfrutar, gritar, brincar, andamos gozosos y celebrar las maravillas de Dios. En las alturas podemos decir, puedo creer que Dios traerá a mi casa. Puedo creer, y nos empezamos a celebrar. Cuando nosotros empezamos a celebrar la victoria de Cristo, es como cuando el Señor declara las cosas que no son como si fuesen. Y entonces cuando nosotros empezamos a celebrar y decimos, sé, Señor, que tú traerás a los míos a ti. Yo lo sé, yo confío en ti, por eso puedo andar en tus alturas, puedo celebrar porque tus maravillas las he de ver, las estoy viendo y las seguiré viendo en mi vida. Y esa basura saldrá completamente hasta que sea completada la obra, no solo en mí, la obra también será hecha en mi esposo, será hecha en mis hijos, será hecho en mis nietos, en todas mis generaciones. Y cuando nosotros declaramos la victoria de Cristo, eso nos hace celebrar y andar en las alturas de Dios. Bueno, y seguimos, dice que allí empezó esa procesión, dice la palabra, de la primera procesión hacia la derecha, empezó por la puerta del muladar. Y dice Nehemías 12:32-34, e iba tras ellos Osaías, con la mitad de los príncipes de Judá y Azarías, Esdras, que es otro Esdras, no es el sacerdote, dice Mesulán también, Judá y Benjamín, Mesaías y Jeremías. Estos son príncipes del pueblo de Israel. Cada uno de ellos tienen un significado maravilloso. Osaías, Jehová ha salvado.
Azarías, Jehová ayudado. Esdras, ayuda. Mesulán, aliado, hablando del Espíritu Santo. Judá habla de celebrado o adoración o alabanza. Benjamín habla de el hijo de la mano derecha, el que arrebata. Semaías, Jehová ha oído. Y Jeremías, Jehová se levantará. Este listado de príncipes nos recuerda cómo Dios se levantó a favor de su pueblo, lo salvó, lo ayudó por medio de su aliado, ¿verdad? El Espíritu Santo, permitiéndole a este pueblo tomar su lugar como el hijo de la derecha. Los arrebatadores, ellos fueron gente que arrebató sus promesas, gente que arrebató la promesa de Dios que había hablado por medio de sus profetas. Esa promesa de restauración, ellos lo tomaron para ellos. Por eso este listado de príncipes nos hablan de victoria. La victoria de Cristo la victoria de Cristo sobre ellos, la victoria de Dios sobre ellos, y en nosotros nos habla de la victoria de Cristo en nosotros. El Señor nos ha llenado de su favor, el Señor nos ha salvado, nos ha ayudado, nunca nos ha dejado. Su Espíritu Santo ha estado con nosotros a cada instante y nos permite tener la identidad de hijos. Él nos permite tomar nuestro lugar, como aquí dice, como el hijo de la derecha, que era Benjamín, y que Benjamín también era parte de los arrebatadores. Nosotros también podemos ser arrebatadores de la promesa de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, qué lindo cómo estos príncipes nos reflejan esa victoria, porque este estudio estamos hablando de la victoria de Cristo en cada proceso, en cada paso, y mientras ellos iban pasando por cada lugar, ellos también nos van enseñando esa victoria y nos recuerdan la victoria. Es importante que nosotros no olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que nosotros recordemos, ¿saben? Porque nuestra alma es olvidadiza, nuestra alma olvida, pero dice el Salmo, le dice el salmista a su alma: alma mía, no te olvides de los beneficios de Jehová. Por eso es importante que nosotros hagamos remembranza de lo que Dios ha hecho, y eso nos trae fe a nuestra vida, hace que nuestra fe crezca. Y seguimos con Nehemías 12, 35 al 36. Dice: y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías. Zacarías iba con trompetas, y que significa Jehová ha recordado. Y es que Zacarías con sus trompetas iba recordando la victoria de Cristo, iba recordando, o más que todo, declarándole a los enemigos alrededor: escuchen la trompeta, estamos de fiesta. Zacarías iba con las trompetas y dice que le iba resonando. Dice que la algarabía y la alegría que se dio en este día era tan grande que se escuchó a cientos de kilómetros de Jerusalén. Y Zacarías estaba recordando: oh, llegó el tiempo que fue profetizado por la palabra que dijeron los profetas. Cómo lloró Jeremías por este tiempo. Isaías habló también de este tiempo. Ezequiel habló de este tiempo. Los profetas, todos los profetas hablaron de este día, decían ellos. Este día era un día que había sido profetizado y era un día tan esperado por el pueblo de Israel. Así que Zacarías sacó sus trompetas como sacerdote, sacó sus trompetas y le dijo al mundo entero: hay pueblo en Israel, hay Dios en Israel, hay Dios, este Dios nos levantó, nuestro Dios levantó bandera por nosotros. Eso era lo que este Zacarías hablaba, y ese era el mensaje que sonaban sus trompetas. Y dice, aquí dan la genealogía de Zacarías, y vemos que es descendiente, este Zacarías era descendiente de Asaf, el recolector, el levita, adorador, recolector, el que recolectó todas las proezas de Dios en cánticos. Este hombre fue un gran adorador que hizo himnos maravillosos hablando de las maravillas de Dios y las proezas de nuestro Dios.
Y dice que sus hermanos, ¿verdad? Los sacerdotes iban con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras, o el sacerdote Esdras, iba delante de ellos. Vemos cómo estos sacerdotes, uno iba con las trompetas y los demás, Semaías, Azarael, Melalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, dice que ellos iban con los instrumentos de David, varón de Dios, y el sacerdote y escriba Esdras los iba dirigiendo. Era imposible hacer esta celebración sin que faltaran los adoradores. Que los adoradores, recuerdan que hasta se mandaron a traer. La adoración al Señor es tan importante en la celebración, en la fiesta. Cuando recordamos la victoria de Cristo, no nos puede llevar a otra cosa más que a celebrar, a adorar, a alabar a Dios y decirle: Padre, gracias, maravilloso es tu nombre, Señor. Eso es lo que resalta en nosotros, brota en nosotros el adorador que hay en nosotros, porque no podemos callar de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Los hijos de los sacerdotes se hacían tocar las trompetas, y sus hermanos los levitas adoradores llevaban sus instrumentos, alabando y adorando, haciendo remembranza de las bondades y las maravillas de Dios, como su Señor había escuchado su clamor, había sido compasivo con ellos y les había dado la gracia para llegar hasta aquí. Ese es el mensaje que hablan los nombres de los sacerdotes que encontramos acá. Pero es interesante, cuando analizamos los nombres de estos adoradores, había uno en medio de ellos, que se llama Gilalai. Este hombre, su nombre significa lleno de estiércol. Este hombre recuerda que aunque ahora nosotros podemos ser adoradores de Dios, levantar nuestras manos y adorar y exaltar el nombre de Dios, alabarlos por sus proezas, no debemos olvidar dónde estábamos, de dónde Dios nos sacó, la condición. Dice, Gilalai dice, lleno de estiércol. Esa era la condición de muchos, o si no es que de todos nosotros, porque estábamos en pecado, cuando Dios tuvo compasión de cada uno de nosotros, y ahora somos capaces, por la obra poderosa de Cristo, ahora podemos adorar su nombre, al igual que Gilalai. Su nombre no es un buen nombre, pero recuerda, hace una remembranza de lo que él era, pero que ahora Dios lo tenía en medio de los adoradores que estaban con instrumentos alabando y glorificando la obra de Dios. Dios le dio el privilegio de que, a pesar de lo que él era, ahora lo hizo participante de esta victoria y de esta celebración maravillosa que estaban teniendo este pueblo de Dios. El escriba y el sacerdote Esdras, dice, era el restauración. Recordemos, ya hablamos de esto, que era el restaurador espiritual del pueblo. El Dios lo usó para purificar las familias de las mezclas con los pueblos paganos, y él iba delante de ellos. Esdras se ganó ese lugar como sacerdote de Dios. Este hombre fue un hombre intachable delante de Dios. Fue un hombre que enseñó la ley, enseñó la palabra sana. Este hombre llegó a restaurar las familias, de Jerusalén. Vemos entonces, este hombre iba dirigiendo este coro que iba hacia la derecha en dirección al oriente. Nehemías 12:37 dice, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Su trayecto hacia el oriente llevaba como fin el templo de Dios, porque ahí fue el lugar de reunión. Y nos recuerdan, cada lugar que ellos pasaron, nos recuerda que después de que el Señor nos hace recordar, ¿verdad?, la limpieza que hizo el Señor, como hablamos ahorita de la puerta del muladar.
¿verdad? Él nos siguió llevando a la fuente. Ellos pasaron por la fuente, por la puerta de la fuente. Y es que la fuente de vida es nuestro Dios. No podemos ser completamente limpios si nosotros no vamos a la fuente. La fuente de donde sale el agua viva que nos limpia. La palabra de Dios dice en Jeremías 2:13 que Dios es la fuente de vida. Y siempre estuvo frente a ellos. Dice, hubiera sido imposible esta restauración si la fuente de vida, si Dios mismo no hubiera estado con ellos. Toda rama fructífera tiene que estar pegada a la fuente. Si nosotros queremos ser esas ramas fructíferas, así como la bendición que recibió José en el libro de Génesis 49:22, toda rama fructífera tiene que estar pegada a la fuente, dice Génesis. Entonces nosotros nos hace recordar que en la fuente, que Dios es la fuente, que tenemos que ir a la fuente cada día. Si nosotros queremos ser fructíferos en nuestra vida, tenemos que estar pegados a la fuente, a la vid. Todo pámpano, dice, alejaos de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Si un pámpano es cortado de la vid, de donde está la fuente, se muere. Pero el pámpano que está atado a la vid lleva vida, crecimiento y fruto. Y eso es lo que nosotros queremos. Esto nos recuerda, porque todo esto es un recordatorio de que no podemos vivir si no estamos pegados a la fuente. Cuando habla aquí de David, del que pasaron por la casa de David, nos hace referencia a su descendiente directo, que es nuestro Mesías, nuestro Jesucristo, quien nos hace subir de peldaño en peldaño, como dice el apóstol Pablo, que somos transformados de gloria en gloria, según 2 Corintios 3:18. Solo por la obra justificadora que trajo su sangre bendita sobre nosotros podemos ir creciendo y ser fructíferos cuando estamos pegados a la fuente. Eso nos recuerda la puerta de la fuente. La puerta de las aguas por donde ellos pasaron también nos recuerda la obra lavadora y regeneradora de la palabra de Dios en nuestro corazón. Tito capítulo 3, verso 4 al 6 dice, pero cuando se manifestó la obra de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vemos aquí interesante, algo que resalta aquí es que dice que Él por el lavamiento de la regeneración. Ese es el papel que hace la palabra de Dios. La puerta de las aguas nos recuerda que la palabra de Dios es el agua viva que nos lava y nos regenera. Y la palabra regeneración es quitar lo viejo, lo dañado, lo inmundo y colocar algo nuevo, reemplazarlo por algo nuevo y llevarlo a su estado o diseño original. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos quita la vieja naturaleza caída, esa que está podrida en nosotros. El Señor, la palabra de Dios, la quita, la cambia por el nuevo hombre que solo puede ser hecho por la obra del Espíritu Santo, por su palabra. Y dice que la palabra trae ese ADN de Dios. O sea, la palabra de Dios hace esta obra de regeneración. Quita como quien quita unas células muertas, células podridas, células malas que no están buenas, son quitadas y son reemplazadas por células nuevas, por ADN de Dios. Eso es la obra de regeneración en nosotros. Dios lo va haciendo, va quitando lo podrido, y una vez que quita lo podrido, es importante que le permitamos al Señor poner ese gen santo del Señor en nosotros, ese gen que va siendo implantado en nuestra naturaleza, haciéndonos una nueva creación por medio de la renovación de su espíritu. ¿Y saben qué es lo lindo?
no queda evidencia que hubo algo viejo allí. Segunda de Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este verso en el griego está en griego y está en un presente continuo, que significa que el Señor, que podemos leer este verso de la siguiente manera: las cosas viejas pasaron y siguen pasando, y todas son hechas nuevas y siguen siendo nuevas. O sea, aquí en este verso habla de la obra de regeneración y de renovación del Espíritu. Porque una vez que la palabra hace la obra de regeneración, el Espíritu se encarga de hacer su obra de renovación. Nos presenta como que si nunca hubiéramos tenido eso podrido en nosotros, y nos presenta limpios. Esa es la obra preciosa que Dios hace. Y recordemos lo que dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No hay señal del pecado que el Señor ya quitó. Esas iniquidades que el Señor ya quitó ya es parte del pasado, ni siquiera se acuerda Él. En Hebreo dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Esa obra de renovación del Espíritu Santo es perfecta. Nos presenta como que si fuéramos nuevas células. O sea, ya no hay evidencia, no queda restos de lo que la regeneración de la palabra hizo. No queda restos en nuestra vida. Nos presenta como que si nunca allí hubiera habido podredumbre. Gloria a su nombre por la obra de la palabra de Dios. La puerta de la fuente, la puerta de las aguas nos hace ese recordatorio para que no olvidemos, para que nunca le permitamos al espíritu de culpa venir sobre nosotros. ¿Te acordás lo podrido que había allí? ¿Te acordás lo que eras antes? ¿Te acordás lo que hiciste? Momento, alto. El Señor me ha renovado. No existe nada delante de mi Padre. No existe, se olvidó. El Padre se olvidó. No se acuerda más, yo tampoco voy a recordarme. Culpa, te vas de mi vida, te resisto. Mentiras del diablo las resisto y las echo fuera. Porque la obra de mi Padre es la obra perfecta, la obra de la palabra de Dios que hace en nosotros. Gloria al Señor por la palabra de Dios. Por eso alimentarnos de esta palabra es vital. Por eso el Señor dice que abunde en ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? También ellos pasaron por la puerta de la fuente, pasaron por la puerta de las aguas hacia el oriente, hasta llegar a la puerta del oriente. Y eso nos habla, la puerta oriente nos habla de la obra de que Dios nos enderezó, de la justificación y de la purificación. Es ser hallados fieles al Señor. También nos hace referencia a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, y que solo aquellos que fueron fieles o que son hallados fieles vendrán con Él cuando Él regrese por la puerta del oriente, porque Ezequiel capítulo 46, 1 al 2, habla de que el príncipe de Israel, que es Jesucristo, vendrá en su segunda venida y entrará por la puerta del oriente. Él llegará del oriente. Por eso es que esto es una sombra de la segunda venida de Jesucristo. Y los que vienen con Él, dice Apocalipsis, son llamados, elegidos y fieles. Son los que llegaron a la estatura de fidelidad. Por eso esta puerta nos recuerda que nosotros tenemos que trabajar en esa fidelidad, permitirle al Espíritu Santo que opere en nosotros esta limpieza, que la palabra no pare de hacer su obra de regeneración para que lleguemos a ser fieles. Y juntamente con Cristo vengamos, cuando Él entre por la puerta del oriente, nosotros también vengamos con Él. Este primer coro, hizo un recorrido pues desde la puerta del muladar, pasó por la puerta de la fuente, nos recordó al Mesías, el descendiente de David, pasó por la puerta de las aguas hasta el oriente para llegar al templo, sin dejar de recordar que hubo batallas y victorias en Cristo Jesús para despojar al enemigo de todo derecho
que vilmente tenía en nuestra contra. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí en la siguiente imagen, donde está todas las puertas de la ciudad de Jerusalén, entre todo lo que ellos pasaron hasta llegar a la puerta oriental, ellos también pasaron por la puerta de los caballos. Y esa puerta de los caballos pues nos recuerda las batallas y victorias que hemos tenido en Cristo Jesús contra el enemigo, cuando lo hemos despojado de los derechos que él tenía en contra nuestra, recordándole que no solo Jesús clavó todo decreto, toda acta de los decretos que estaba en contra nuestra, sino que le recordamos que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y que lo humilló públicamente. Cuando nosotros le recordamos eso al enemigo, el enemigo tiene que huir. Nosotros arrebatamos esos derechos y nos apropiamos de él. ¿Por qué? Porque Cristo ya tuvo la victoria completa en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Pues eso fue el recorrido del primer grupo, del primer coro. El segundo coro subió también por este lado, en ese mismo punto, pero hacia la izquierda. Aquí está, ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Es esta parte amarillita, me hicieron para el otro lado, ¿verdad? Pero ellos se subieron entre la puerta del valle y la puerta del muladar. Había una torre que se llamaba la Torre de Hornos, ¿verdad? Ellos subieron allí. Dice ahí entonces Nehemías 12:38. El segundo coro iba del lado opuesto. Y yo, dice Nehemías, en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro. Miren qué lindo. Desde la Torre de los Hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Benjamín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y a la torre de Hanaleel y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Aquí está el recorrido que ellos hicieron. Subieron en la Torre de Hornos, pasaron la puerta del valle, llegaron a la puerta de Efraín, pasaron por la puerta vieja, por la puerta del pescado. Entre la puerta del pescado y la puerta de las ovejas estaban las torres, estas dos torres que hablamos. Y por último llegaron a la puerta de la cárcel en vías para llegar al templo, ¿verdad? Entonces vamos a ver este segundo coro y su recorrido, lo que nos enseña a nosotros. El segundo coro, el recorrido del segundo coro empezó al lado opuesto del primer coro y es un recordatorio de nuestro caminar en el evangelio. Sigo diciendo, es importante, estamos hablando de la victoria de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Vamos a ir viendo. Muchos de nosotros vamos a irnos identificando, vamos a ir recordando lo que Dios hizo en cada una de estas puertas. Cuando nosotros la estábamos estudiando, vimos todo cómo Dios nos iba a pasar, nos pasó por todas esas puertas y por todos esos muros. Pues hoy vamos a recordar y vamos a celebrar dándole gloria a Dios. Este estudio de hoy es para recordar la victoria de Cristo y su victoria final cuando el Espíritu Santo termine esta obra de restauración en cada uno de nosotros. Bueno, este segundo recorrido comenzó con la Torre de Hornos. Miren esto, es la que quedaba entre la puerta del valle y la puerta del muladar. Recordemos que el proceso entre estas dos puertas es tremendo. La puerta del valle y la puerta del muladar, cuando el Señor nos hace pasar por estas puertas, es un proceso fuerte. Muchos tal vez estarán pasando estas puertas. Recordemos que estas puertas no se edifican de un solo, sino que todo se va edificando al mismo tiempo hasta llegar a la estatura. Nadie puede decir, yo ya pasé la puerta del valle y nunca más voy a pasar valles. No, pero vamos obteniendo victorias. A medida que vienen procesos a nuestra vida, vamos aprendiendo y vamos siendo limpiados. Aquí en la puerta del valle, Dios va haciendo evidencia de las manchas y del pecado que hay en nuestra vida. Y a veces nos mete a los valles. Cuando estudiamos la puerta del valle, estudiamos el hecho de que muchos valles pasamos procesos. El Señor nos mete a valles en procesos. Unos porque nosotros mismos no hemos metido, porque hay mucha necedad en nuestro corazón y nosotros mismos nos metemos a valles. Y otros valles son los que el Señor nos mete
para crecimiento, para fructificación. Entonces, la puerta del valle representa no solamente procesos para limpieza, procesos también para crecimiento y procesos para fructificación. Y el Señor hace que en ese proceso pues sacar la inmundicia y echarla fuera de nuestra vida. La torre de los hornos, que significa crisol de fuego o prueba, representa el fuego de la aflicción, que aunque es duro, es necesaria en nuestra vida. Debemos amar los procesos de Dios. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. Amar los procesos cuesta, y dar gracias en los procesos aún más. Aunque en el momento para nada es de gozo en nosotros, pero tenemos que saber que los procesos que Dios nos mete o que el Señor permite en nuestra vida son para fruto de vida y trae una maravillosa victoria para nosotros. Primera de Pedro 4:13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es que el hecho de ser participantes de los padecimientos de Dios trae gloria, los padecimientos de Cristo trae gloria a nosotros. Si Cristo padeció, si Cristo murió en la cruz antes de gozar de la victoria o de la gloria de la resurrección, nosotros también vamos a pasar de eso. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Que nos gocemos. Cuesta, pero que nos gocemos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Gloria a Dios, Señor, gracias por este padecimiento. ¿Cuántos dicen eso? Gloria a Dios por este padecimiento, Señor, porque voy a ver tu gloria. Y dice, y para que también, si nos gozamos en los padecimientos, vamos a gozarnos en la revelación de la gloria con gran alegría. Pues cuando ellos pasaban por la puerta de Efraín, que significa fructífero, ¿verdad? Recordaban cómo Dios los había hecho fructificar en medio de los valles, cuando pasaron por la torre de hornos. Para nosotros nos recuerda que la poda trae crecimiento y fructificación. Juan 15:2 dice que el pámpano que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Es importante la poda, importantísima en nosotros, ¿verdad? Y que Dios nos ha traído victorias maravillosas. Nos recuerda la puerta de Efraín que Dios ha traído victorias maravillosas en cada proceso para llevarnos a otro nivel de gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por los valles y por la fructificación? Gloria a Dios, porque Dios, hemos visto cómo Dios nos levanta, no para siempre, dice Isaías, será trillado el trigo. Así es que hermano, si usted está pasando un proceso, créame, si está pasando un valle, créame, tenga la certeza que va a salir de eso y no va a salir igual. Permita que el proceso haga la obra completa en su vida para que salga con fruto de victoria, ¿verdad? La puerta, ellos también pasaron por la puerta vieja o antigua. A ellos les recordaba cómo las victorias de los tiempos antiguos, donde Dios peleaba sus batallas y había sujetado a sus enemigos bajo sus pies, recordaban cómo esas sendas antiguas que fueron enseñadas por Moisés y que solo algunos de sus padres lograron caminar en ellas, aunque la mayoría se olvidó de esas sendas antiguas. Pero a pesar de eso, ellos recordaban que Dios les había dado una victoria a pesar del pecado de sus padres y que habían sido llevados al exilio. Ellos estaban celebrando una victoria más como pueblo. Por eso, a pesar de todo eso, los coros alababan y adoraban el nombre del Señor, porque en medio de las aflicciones de sus enemigos, ellos edificaron estas murallas y las puertas y no bajaron los brazos porque Dios peleaba por ellos y estaba con ellos. Para nosotros nos recuerda la victoria de Cristo en la cruz y que por medio de su sangre nos limpió de toda iniquidad que produjo maldición
de nuestros antepasados. Estamos hablando de la puerta vieja. Tito capítulo 2, verso 11 y 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren, interesante aquí, renunciando a la impiedad. Eso es un punto importante que nos hace entender que nosotros tenemos que renunciar a las maldiciones de nuestros antepasados. Toda maldición tenemos que renunciar porque la gracia de Cristo ya se manifestó a nosotros para salvación, y aprendamos a vivir en este siglo de una manera diferente como lo hacían nuestros antepasados, porque nuestros antepasados acarrearon maldición porque no caminaron correctamente delante de Dios. Pero nosotros tenemos que renunciar a toda impiedad de nuestros antepasados, a los deseos mundanos que producen las maldiciones, y que nosotros aprendamos a vivir sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, toda maldición, todo pecado, que todo ancestro que hay sobre nuestra vida. El Señor Jesús murió para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso. También nos recuerda que de la importancia, esta puerta vieja nos recuerda la importancia de permanecer firmes en el fundamento que es Cristo y en la revelación que el Espíritu dio a sus apóstoles, y que es el fundamento de nuestra fe. Ellos también pasaron por la puerta del pescado. Y esto nos recuerda a nosotros la importancia del evangelismo, de la gran comisión que Dios le dio a la iglesia, de ir y predicar el evangelio a toda criatura para salvación, porque el tiempo de su venida está cerca. Mateo 28, 19 y 20 nos describe la comisión que el Señor nos dejó antes de irse al cielo. Por tanto, id, dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no sepamos el día ni la hora en que Él vendrá, sí podemos esperar ese día y apresurar su venida mientras más prediquemos el evangelio. Entre más predicamos, más pronto. Porque Él dice, cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Segunda de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Dice, en el cual... para apresurar el día de la venida del Señor. Entonces, aquí nos habla de que nosotros, mientras más nosotros prediquemos el evangelio y cumplamos con la comisión que Jesús nos dio, más pronto vendrá su venida. También ellos pasaron por las torres de Hananeel, y la torre de Amea, y llegaron hasta la puerta de las ovejas. Ananeel, esa es la palabra. Dios significa Dios es misericordioso. Jamea significa los 100, y la puerta de las ovejas pues representa la salvación. Y esto nos recuerda la gran victoria de Cristo al rescatarnos del mundo. Por su gran misericordia fue capaz de dejar a las 99 ovejas en el redil para ir por esa oveja extraviada que éramos nosotros, usted y yo, para completar los 100. Por su gran amor con que nos amó, para darnos una salvación tan grande, por la cual debemos estar profundamente agradecidos cada instante de nuestra vida, y por el perdón que hemos recibido por su gracia. Colosenses 1 del 13 al 14 nos recuerda que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecado. Y para terminar, dice que este coro se detuvo en la puerta de la cárcel, la cual representa el juicio eterno, la condenación eterna de Satanás y de todos aquellos que no quisieron a Jesucristo, no lo recibieron como su Salvador. Y también representa esta puerta de la cárcel, la vida eterna y la herencia eterna, ¿verdad? Entonces, esto es hermoso porque dice Nehemías 12:40, llegaron luego los dos coros, miren, salieron juntos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se llegaron todos, los dos coros se reunieron en la casa de Dios, dice. Llegaron, dice, los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, dice Nehemías. La meta de ambos coros fue llegar al templo donde estaba la celebración con el resto del pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta obra, esta celebración que estaba, esta remembranza que ellos hicieron sobre las murallas y sobre las puertas de Jerusalén hasta llegar al templo de Dios. Eso nos recuerda a nosotros. Es tan importante que nosotros celebremos la victoria de Cristo en cada área de nuestra vida, en cada parte de nuestro proceso, en nuestro caminar con Cristo, que el Señor nos ha traído para celebrar, que celebremos, porque vamos a ser reunidos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nuestra meta final es el templo de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Allí se va a reunir, se va a congregar toda la novia del Cordero para la celebración final con su amado. Qué bendición es saber que nosotros somos parte de esta victoria de Cristo. Y si usted cree que no está siendo parte de la victoria de Cristo o todavía le cuesta caminar, recuerde, tenemos un aliado precioso, el Espíritu Santo. Así como Nehemías era el líder en ese tiempo, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo como nuestro líder, como nuestra guía, como nuestra ayuda. Y si usted que me está escuchando al otro lado no conoce a Cristo y no ha pasado, ni siquiera ha entrado por la puerta de las ovejas, no ha entrado a la salvación, créame, el tiempo llegó, el tiempo se ha terminado prácticamente. Es importante que venga la salvación y juntamente con el pueblo de Dios sea parte de la celebración de Cristo y de su victoria, porque Dios quiere darle vida eterna. Entonces es importante que venga a Jesús y sea parte de esta victoria usted también. Sea parte de este grupo que busca a Dios, este grupo que alaba el nombre de Dios, que adora y que recuerda que un día estuvo en el muladar, que estuvo en la basura, que estuvo en medio de la podredumbre, pero Dios nos rescató. Y es tiempo que también usted sea rescatado para vida eterna. Dice la palabra de Dios, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos accedan al arrepentimiento. Usted también puede ser parte de esta celebración que pronto vendrá. El pueblo de Dios va a ser reunido como un solo hombre para celebrar con Cristo. Así es que le invito que cierre sus ojos, le pida al Señor que salve su vida, reconozca que ha pecado contra Dios, reconozca que necesita a Jesús y dígale que lo quiere hacer su Señor y su Salvador, y Él va a escribir su nombre en el libro de la vida y le dará salvación y vida eterna. Créalo, si usted le pide al Señor con todo su corazón que lo perdone y lo recibe en su corazón y declara con su boca que Jesús es el Señor y reconoce que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, será salvo. Así es que hoy es el día de salvación y si usted quiere yo lo puedo guiar y le puede decir: Señor Jesús, te doy gracias por escuchar este video hoy, porque tú me has permitido entender que yo necesito ser parte de tu pueblo. Yo necesito salvación. He pecado contra ti. Reconozco mis pecados. Quiero ser limpio. Yo también quiero disfrutar tu victoria. Hazme parte de tu pueblo. Que te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Dios.
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Recibo tu perdón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor por este estudio. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ver la fiesta que hubo ya en el templo cuando llegaron las dos procesiones o los dos grupos, los dos coros llegaron al templo el próximo miércoles. Dios les bendiga.